Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este sexto webinar de la iniciativa de miércoles de City Adapt. Me llamo Ferit Drouot, trabajo para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en nombre del PNUMA, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y del Programa de la Unión Europea Euroclima Plus, me gustaría agradecerles por su participación en este webinar sobre género y adaptación al cambio climático, dos elementos vinculados en la construcción de la resiliencia urbana. Muchas gracias a todos los que se están conectando, a los que están en la plataforma GoToWebinar, como a los que nos están viendo desde YouTube por Euroclima Plus. Hoy entonces vamos a hablar un poquito de este enfoque de cómo las desigualdades de género y degradación ambiental están estrechamente vinculados. Vamos a hablar de cómo los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos tienden a exacerbar las desigualdades existentes e incrementar los niveles de vulnerabilidad. Pero vamos a resaltar cómo justamente las mujeres son agentes de cambio y es indispensable integrarlas en los procesos de desarrollo urbano y vincular todo esto con las soluciones basadas en la naturaleza en las cuales nos estamos enfocando en esta iniciativa. Entonces, sin más, les presento la agenda de hoy. Casi. Listo. Después de esta corta introducción vamos a tener dos presentaciones de unas 15 minutos cada una, seguida de 10 minutos de un caso de estudio de City Adapt, donde la coordinadora desde San Salvador nos va a hablar un poquito de cómo se ha implementado esto en San Salvador y en Jalapa. Y después vamos a tener 10 minutos de preguntas en mesa redonda y unos 5 minutos de intercambio con la audiencia. Entonces, para facilitar este proceso, les propongo que se pongan en mute si están en el teléfono o en la computadora y que si tienen preguntas o comentarios los pongan en el chat, si están en GoToWebinar en el chat de la aplicación y si están en YouTube en Euroclima en la sección de comentarios ahí y trataremos de compilar esas preguntas para hacerlas a las panelistas al final de la sesión. También les recuerdo que esta sesión está siendo grabada, la vamos a subir al sitio web del proyecto www.cityadapt.com y si tienen otros comentarios que no podremos responder durante la sesión, también los pueden poner en el sitio web y trataremos de contestarles. Si tienen unos minutos también al final del webinar, recuerden que tienen una pequeña encuesta si están en GoToWebinar, entonces les agradecemos si pueden contestarlas porque nos sirven mucho para saber un poco cómo orientar las siguientes sesiones de esta iniciativa de webinars. Entonces, sin más, les presento a nuestras dos panelistas de hoy. Estamos muy agradecidas a Araceli y a Emma de participar en este webinar. Les presento primero a Araceli, quien hará la primera presentación. Araceli cuenta con unos 22 años de experiencia vinculados en género y equidad social, sobre todo en temas de conservación de la naturaleza y desarrollo en América Latina y el Caribe. Se especializó en temas de programación en organizaciones y proyectos de conservación y desarrollo. Ha trabajado en proyectos regionales, procesos de planificación y monitoreo y evaluación. Su trayectoria laboral incluye también políticas internacionales ambientales, gobernanza, derecho y áreas protegidas, y ha trabajado mucho con comunidades locales y pueblos indígenas. Emma Puig de la Bella Casa, quien hará la segunda presentación, es antropóloga con estudios predoctorales en etnopsicología y estudios de género. También cuenta con unos 20 años de experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres indígenas, movimientos de jóvenes, ONG y programas de Naciones Unidas. Ella se focaliza más que nada en derechos de las mujeres, jóvenes, niñas e igualdad de género. Ha trabajado en iniciativas relacionadas con conexión entre impacto del cambio climático y violencia en la vida de las mujeres y niñas. Se especializa en programas y acciones de incidencia política a nivel local, regional y global, y ha trabajado tanto en América Latina como también en África y en Europa. Entonces, sin más, si les parece, antes de dejar la mano a Araceli, también presento a Leila Zelaya, quien hará la última presentación. Leila es coordinadora del proyecto City Adapt en San Salvador y mostrará un poquito también cómo este enfoque de género se ha implementado en el proyecto de City Adapt en las ciudades de San Salvador, en El Salvador, y en Jalapa, México. Ahora sí, Araceli, te voy a pasar el mando para que puedas presentar desde tu computadora. Perfecto. Listo, ¿se está viendo? Sí, Araceli, lo estamos viendo, pero lo estamos viendo dividido entre cada... Ahora sí, perfecto. Ahora sí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, inicio agradeciéndoles por la amable invitación a este espacio y deseo que todos ustedes y sus familias estén bien y con salud en el contexto en el que estamos viviendo. Hoy deseo entregarles algunas reflexiones basadas en la experiencia de trabajo que he tenido alrededor de 22 años, como mencionaba Felipe, en los temas de la inclusión del enfoque de igualdad de género en los temas ambientales de Latinoamérica. El objetivo de esta charla es presentarles algunos insumos para la reflexión alrededor de la tan necesaria transformación que necesitan nuestras sociedades hacia la igualdad y la sostenibilidad. ¿Qué vengo a compartir con ustedes? Para contarles un poquito mi agenda. La base conceptual de la igualdad de género, ¿qué es? La relación de género e impactos de cambio climático, ¿a qué me refiero? Las soluciones basadas en la naturaleza, en las ciudades y género, ¿qué demanda hacer esto? ¿Cómo llevo esto a la práctica con algunos ejemplos y algunas conclusiones? Inicio presentando el concepto que nos da ONU Mujeres sobre la igualdad de género. La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y niños. La diferencia, a esto se refiere. Perdón, un segundito que tengo un problema con el panel. La igualdad en este caso no significa que las mujeres y los hombres sean iguales, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de estos no dependerán si nacieron hombres y mujeres. Entonces es importante saber que este tema no es un asunto solamente de mujeres y que no solo compete a las mujeres, como a veces pensamos, sino que nos compete a todos por igual. Entonces yo utilizo este concepto pues de base para la charla del día de hoy, que nos convoca el día de hoy. Perdón. La relación entre género y los impactos de cambio climático. Si nosotros nos planteamos este amplio escenario de cambio climático y cómo el tema de género se integra, podemos terminar muy perdidos. Siempre hay que responder a la pregunta de cómo hacer, cómo integrar estos elementos. Y ahora respondo a través de esta pregunta. El cambio climático afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres, de acuerdo a su relación con los recursos, porque tenemos y nos vinculamos con los recursos de manera distinta. Y lógicamente tenemos impactos distintos en sus áreas de impacto en el cambio climático. El abordaje del cambio climático es amplio y complejo, es un escenario sumamente diverso, amplio para abordarlo. Cuando pienso en igualdad de género, en integrar en el cambio climático, existen diferentes formas de abordarlo, diferentes y variadas formas de abordarlo, y yo lo planteo como una variable de análisis en la vulnerabilidad de las sociedades que enfrentan los impactos de cambio climático. Esta es mi propuesta de abordaje en este contexto. Y, lógicamente, como mencionaba en mi introducción, Ophelie, las mujeres en la mayor cantidad de contextos ambientales, no solo ambientales, en general, enfrentan condiciones de mayor desigualdad. Por eso la mayoría de los ejemplos que voy a plantear nos invitan a reflexionar sobre las condiciones de las mujeres. Entonces, la relación con de género, la vinculación, el vínculo entre género y los impactos de cambio climático. He tomado una investigación que realizó la CEPAL en el 2017, realizado por María Casas, muy interesante, que puede ser de mucha utilidad para todos ustedes en caso de que deseen abordar un poco más de este tema. Como ustedes saben, los desastres naturales van en incremento, tienen mayor intensidad y mayor frecuencia. Lógicamente, cuando nosotros analizamos las condiciones particulares de las mujeres y de los hombres, sabemos que hay diferencias, bueno, no solo de género, sino también en la edad, de ingreso, de clase social, son diferentes cómo se experimentan o cómo se enfrentan en cuanto a estos desastres naturales. La capacidad que tienen son diferentes para evitarlos, sobrellevarlos o adaptarse. Les doy unos ejemplos. Las mujeres tienen un poder limitado en la toma de decisiones que en el caso de desastres naturales las pueden poner en peligro.
esperan, por ejemplo, la autoridad o la decisión del jefe de hogar para realizar algunas actividades o tomar decisiones de cómo reaccionar. Existe evidencia, por ejemplo, en que en los casos de desastres naturales, los jóvenes y los hombres en muchos casos experimentan vulnerabilidad en los desastres mayor que las mujeres por un comportamiento heroico y por lo tanto riesgoso para cumplir con este rol masculino asignado, ¿no? En muchos casos se cometen errores en ese sentido. Pero también tenemos que las evaluaciones de los desastres naturales no determinan las pérdidas materiales de los activos físicos, económicos y de salud de las mujeres. Además, generan incremento en la carga de trabajo reproductivo y de cuidados, además de mayor trabajo comunitario post-evento de este tipo. La violencia intrafamiliar en un contexto de desastre también carece de apoyo en los programas, de los programas sociales que se detienen de alguna manera por el impacto de los desastres, y lo cual genera un mayor momento de inseguridad para las mujeres, ¿no? Estos son como algunos elementos que nos permiten ponernos en contexto. Cuando hablamos de lo que nos convoca el día de hoy, las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades, sabemos que es un concepto que posiblemente ustedes manejan mejor que yo, pero que tiene que ver con el concepto, la propuesta realizada por la UICN, que tiene que ver con acciones concretas de proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas para ayudar a la sociedad, para enfrentar los efectos del cambio climático y generar bienestar y beneficios de la biodiversidad. En el contexto de las ciudades, los ecosistemas que están alrededor de las ciudades juegan un papel importante en el mantenimiento de las características naturales de los paisajes urbanos para generar entornos seguros y habitables. Entonces, ¿cómo integrar esta variable de análisis, este acercamiento de la vulnerabilidad en cuanto al enfoque de igualdad de género? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí paso a una serie de reflexiones. Incluir el enfoque de género, de igualdad de género, nos demanda un poco más de trabajo. Siempre lo digo y francamente lo presento. Este enfoque alude a problemas centrales en las dinámicas de las poblaciones. Son cuestiones que están arraigadas, han sido naturalizadas, y cuestiones que están culturalmente basadas en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Entonces, son cuestiones que deben ser preguntadas, analizadas y que posiblemente generan cambios una vez que se las analiza. No hay recetas únicas para incluir ni formas generales de hacerlo. Hay un contexto específico que analizar. Muchas veces nos dicen a las personas que trabajamos en este tema, bueno, dígame cómo le meto aquí las liñitas o le pongo hombres y mujeres en todo el texto. ¿Cómo hacer eso, no? Y en realidad no hay una forma ni una receta, pero sí hay que basarse en el contexto específico en el que se está desarrollando. Incluir género también nos requiere mayor trabajo, como decía al principio, un presupuesto específico y personal especializado. Como digo, no es algo que solamente se incluye cosméticamente. Hay que generar acciones concretas, por lo tanto, con herramientas adecuadas. No podemos hacerlo tal vez en el diagnóstico y después integrar unas acciones y después querer que tengamos resultados. Necesitamos acciones concretas, pero también herramientas determinadas como las que voy a mencionar después. Esto todo tiene que ver con la predisposición política que se tenga para integrar técnicamente esto. Es esta decisión política de que entren todos y todas las personas que intervienen son beneficiarios o participan en el proceso de intervención. Entonces, tratar de que entren todos los actores en la cancha de juego. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo llevo estas acciones a la práctica? El primer punto es la información. Los vínculos que tenemos entre cambio climático y género pueden ser muchísimos y pueden ser de diferentes maneras, pero para llevarlo a la práctica necesitamos tener información específica, diagnóstica, estudios especializados que nos ayuden a ubicar dónde están las mujeres en este contexto, identificar los niveles de vulnerabilidad y poder diseñar estrategias específicas para la intervención. No podemos, lo ideal no es hacer estas
muchísimos diagnósticos que muchas veces se quedan en unas computadoras ahí guardadas o que son cumplimiento de acciones de los proyectos, sino contar con estudios especializados y focalizados. Doy algunos ejemplos. ¿Cómo consiguen las mujeres agua potable en las ciudades? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo se organiza la distribución de agua? ¿Cómo se organiza, por ejemplo, si es que hay distribución por tanqueros en las zonas periurbanas? En un desastre natural en las ciudades, que se hace una valoración de la infraestructura al interior de los hogares utilizadas para el cuidado y la alimentación. Estamos yendo al contexto específico, a buscar específicamente la información que nos pueda brindar la información para diseñar estrategias de intervención. ¿Dónde están ubicadas las mujeres en la cadena de suministro de los huertos urbanos, por ejemplo, en la cadena de producción de insumos alimenticios? Casi siempre decimos, sabemos que están en algunas partes, pero no las ubicamos claramente. ¿Cuáles son los roles en los procesos de apoyo que se generaron post pandemia, por ejemplo? O sea, identificar específicamente en el contexto. Es importante tener datos numéricos. Nosotros, para poder conocer la contribución de la participación en números. Existe casi siempre un vacío en la estadística. Siempre nos pasa que no tenemos datos, nos falta datos para tomar decisiones. Y a veces los datos estadísticos o los números que tienen que ver con la participación no son claras para nosotros. Si determinamos que es un porcentaje importante en el proceso de producción de algo, lógicamente esos valores van a estar tomados en cuenta y van a ser más importantes para la toma de decisiones. ¿Cuánto producen las mujeres en los microemprendimientos basados en productos de biodiversidad local? Se me ocurre. ¿Cuánto producen cada año? Esta información nos hace falta, normalmente no la tenemos. Los datos desagregados por sexo son importantes, pero no debemos dejarlos solo en números de participación, sino medir los avances y valorarlos. Gracias a la intervención de la cooperación internacional, siempre, o sea, en nuestros proyectos, en nuestras intervenciones, se nos está preguntando que integremos cuántos hombres y cuántas mujeres han participado. Eso casi siempre ya se lo está haciendo, pero el número de hombres y mujeres es importante saber en términos de la valoración de cómo lo están haciendo. Y medir los avances, si antes había 10, ahora hay 15, o posiblemente hay una acción afirmativa en la que yo digo, ahora necesito que haya al menos 15 personas, y valorar cómo está esa participación. Doy ejemplos: participaron 25 mujeres en los procesos de capacitación y su participación fue activa, aunque en su mayoría las mujeres participaron mejor en los grupos más pequeños de trabajo, se me ocurre. O en una primera reunión hubo 25 personas y en la segunda 40. Lógicamente la participación mejoró considerablemente. Otro elemento muy importante es generar estrategias y herramientas apropiadas. En términos de esto, es importante hacerlo para evitar que sean poblaciones en general, que es en lo que caemos casi siempre cuando estamos haciendo intervenciones. Generar procedimientos específicos para integrar el enfoque de igualdad de género en los estudios de vulnerabilidad. No existe esto de la población en general, porque perdemos la posibilidad de integrar las condiciones particulares de lo que hemos estado mencionando hace un momento. En la identificación, por ejemplo, doy ejemplos, en la identificación y gestión de riesgos, en derrumbes y deslizamientos, ¿cómo están las mujeres? ¿Cómo están los hombres? Los jóvenes, los adultos, ponernos estas gafitas de género que nos permita focalizar cómo están las condiciones de vulnerabilidad, cuál es la afectación potencial y cuáles son las acciones específicas. ¿Cuáles son los datos desagregados por sexo y edad en los efectos de los desastres naturales en la mortalidad y la morbilidad en áreas locales, por ejemplo? ¿Cuál es la exposición de las mujeres y hombres a los eventos extremos de contaminación ambiental? Esto nos va a permitir determinar el impacto diferenciado que encontramos. Luego tenemos el diseño de acciones concretas, el planteamiento de esta necesidad de tener resultados, algo específico dentro de las intervenciones que realizamos. Es fundamental que los proyectos e iniciativas vayan acompañados de medidores para el fortalecimiento de la capacidad adaptativa. Posiblemente generar acciones afirmativas,
No, como mencionaba al principio, no necesitamos que esté de manera general o que se ponga de manera cosmética o que simplemente se haga una especie de transversalización en las iniciativas, sino por lo contrario, que hayan acciones afirmativas escritas y resultados específicos con presupuesto determinado. A veces nos dice, vaya, compre el carro, pero no le doy el dinero. Entonces, pensar siempre en esos aspectos. Acciones afirmativas o temporales que podrían ser enfocar a un grupo, que haya más mujeres en los talleres de información, por ejemplo, en los procesos de adaptación, y que se vaya a implementar, integrar una sección específica de jóvenes tal vez, y ver cuánto presupuesto podemos hacer. Esto que esté expreso en resultados de las acciones que estamos realizando. A veces cuando sobreentendemos, lógicamente desaparece. El último punto, bueno, uno de los últimos puntos de generar estrategias y herramientas apropiadas es el establecimiento de salvaguardas y planes de género para garantizar que se implementan, respetan y se monitorean acciones para el desarrollo de las iniciativas. Estas en general son herramientas de gestión que nos ayudan a focalizar claramente cómo debemos llevar los procesos y si están escritos a través de un plan de género, nos va a permitir identificar en qué momentos, quién está a cargo, cómo se reporta. Nos ayuda claramente a tener como un instrumento de gestión. Allí podemos generar cuáles son los beneficios, identificar cuáles son directos e indirectos, así como cuáles son los costos, quién los asume, quién se beneficia. Todo esto alineado con las salvaguardas que nos permiten saber que no estamos violentando los derechos de la participación de las personas. Se diseñan estrategias específicas o complementarias también, ¿no es cierto?, para enfrentar desniveles de intervención en los procesos de gestión de la vulnerabilidad identificada. Sabemos o podemos identificar en esto que las acciones que estamos proponiendo generan mayores cargas o trabajo para las mujeres. Un punto adicional o final sobre cómo llevar esto a la práctica, entre mis recomendaciones, está el fortalecimiento de la gobernanza que tenga que ver con fortalecer las capacidades para nivelar la cancha de la participación, de poder tener voz y de ser beneficiarios y beneficiarias de las iniciativas en igualdad de condiciones. Aquí es un poquito importante pensar en esta necesidad de estirar el tapete, ¿cierto? De tener de alguna manera de integrar acciones, resultados importantes en los procesos técnicos de los proyectos. Muchas veces solamente se integran acciones para que las mujeres realicen actividades vinculadas a sus roles no sé, en la nutrición o en la alimentación. Pero aquí es importante saber que en las intervenciones se necesita estirar un poquito el tapete, como digo, para que tengamos la inclusión en estos otros espacios técnicos de los proyectos a mayor cantidad de mujeres. Y crear y brindar oportunidades para mejorar esta participación y empoderamiento, ¿no? Ayudar a que haya una mejor y una real vinculación en los procesos y que haya mayor toma de decisiones donde están mujeres involucradas y que se reconozcan las diferentes necesidades, intereses y responsabilidades de las mujeres y de los hombres. Concluyo mencionando algunas de las cosas que les presenté, los elementos que les presenté. Es importante integrar un abordaje de igualdad de género porque permite tener un mayor rango de beneficios y co-beneficios basados en igualdad. Nos brinda elementos concretos para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, tanto de hombres como de mujeres. Es un elemento fundamental para fortalecer la gobernanza local con una verdadera participación sólida e igualitaria. Y por último, les invito a integrar el enfoque de igualdad de género, ya que esto genera cambios transformacionales profundos en las sociedades en las que vivimos y que necesitamos tanto en este momento. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Emma, te doy el mando, así seguimos con tu presentación. Sí, por favor. Yo me salí.
Listo. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por abrir este espacio para mí y contribuir a esta discusión. Gracias, Araceli, por la introducción y ese análisis tan completo, incluyendo recomendaciones, porque definitivamente es una antesala para lo que queremos seguir reflexionando junto con todos y todas ustedes, y es cómo pensamos la ciudad con perspectiva de género. Y para ello, nos parece importante bueno, generar esta reflexión entre esta articulación entre el género, la igualdad de género en la ciudad y el cambio climático. Sabemos que la crisis climática se extiende mucho más allá del clima y abordarla efectivamente requiere respuestas que aborden, entre otros, estos vínculos que existen entre la igualdad de género, la ciudad y el cambio climático. Y en ese sentido evidenciamos algunos elementos que nos parecen fundamentales para esta reflexión, seguramente hay otros, que son los siguientes. Como decía Araceli, las mujeres y las niñas, adolescentes y particularmente en contextos rurales y de poblaciones indígenas, sabemos, hay estudios, hay diagnósticos que evidencian que son las más afectadas por el cambio climático y que esto significa que hay una discriminación que están sufriendo también por el impacto del cambio climático a nivel socioeconómico y que intensifica bueno, un poco la situación que están viviendo en relación a la feminización de la pobreza en esos contextos donde viven, que son las áreas rurales, ¿no? Sabemos que las sequías, los cambios de clima drásticos tienen un impacto también en la fuente de ingresos de las mujeres, ya que no pueden seguir trabajando la tierra, y la ausencia de otras alternativas laborables y acceso a recursos económicos, pues las están poniendo en una situación realmente muy compleja. Esto, a su vez, se añade a un elemento muy importante que son las tareas de cuidado que ellas fundamentalmente tienen como responsabilidad, como es el cuidado de la familia, de las personas mayores. Y además hay evidencias que nos informan, que nos relatan las violencias a las que son expuestas también en estos contextos en donde se genera bueno, pues estos desafíos debido al cambio climático. Y en ese sentido, también no hay que olvidar en todo este escenario que hay unas normas sociales en un contexto de sociedades machistas que siguen contribuyendo a esa discriminación social y económica, y eso ocurre en esos contextos, bueno, y en todos los contextos, ¿no? Y que perpetúa esa violencia hacia las niñas, adicional a esa violencia que viven relacionada a la ausencia de recursos económicos, a la ausencia de la posibilidad de trabajar las tierras de las que viven por los efectos del cambio climático. Hay otro elemento que nos parece fundamental y que está estrechamente relacionado con un poco el análisis sobre este tema, y es que esa situación, ¿no? Esta situación genera un detonante para iniciar un viaje ¿no? migratorio o desplazamiento por estos efectos, por las crisis, ¿no? derivadas por estos efectos del cambio climático. Y en ese sentido estamos evidenciando en muchos de nuestros países, en América Latina y en el Caribe, que las mujeres y las niñas tienen que emprender proyectos migratorios de manera voluntaria o de manera forzada, porque no encuentran la posibilidad de subsistir, ¿no? Y también porque necesitan huir de esa extrema pobreza que está derivada de lo que hablábamos, ¿no? Esta pérdida de cosechas, la muerte del ganado y, por consecuencia, la falta del acceso a la alimentación. Y en ese sentido, esto también pone a las mujeres y a las niñas en una situación de mayores riesgos por ese tránsito, esa movilidad, ¿no? a la que se ven expuestas para ir a otro lugar. Y en ese sentido, las ciudades vemos que hay una rápida urbanización, ¿no? Estamos viendo la llegada desde hace bastantes años de población migrante desplazada, ¿no? que se asienta en estas ciudades bajo situaciones de exclusión social muy alarmantes, y en ese sentido es necesario entender cuál ha sido esa hoja de ruta de estas personas, y especialmente las mujeres y de las niñas, ¿no? que vemos como este ciclo, ¿no? de movilidad derivado también por el efecto del cambio climático las pone en una situación compleja en estas ciudades. Según las Naciones Unidas, sabemos, y son cifras que ustedes seguramente conocen, bueno, pues evidenciamos que el mundo cada vez está más urbanizado.
que la mitad de la humanidad, aproximadamente 3.500 millones de personas, viven hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030. Entonces, imaginémonos lo que esto está significando, las implicaciones que tienen las ciudades de América Latina. Y en ese sentido, pues hay un impacto, ¿no? Hay un impacto muy fuerte en cómo se están generando bolsas de asentamientos donde no hay infraestructura, no hay servicios adecuados o están sobrecargados, ¿no? Por ejemplo, la recogida de residuos, los sistemas de agua y saneamiento, el acceso, ¿no?, de carreteras y transporte para esos asentamientos y esas poblaciones, lo cual pues genera todo un impacto social. Y en ese sentido, un poco la reflexión de esta mañana es recordar que en ese contexto, ¿no?, de ciudades totalmente masificadas, pues la desigualdad de género en el uso del espacio urbano es una realidad, ¿no? Y evidenciamos que la ciudad no es neutra, ¿no?, que la ciudad ha sido concebida sin reconocer las necesidades específicas. Araceli explicaba muy bien, nos transmitía muy bien un poco sobre las especificidades y la necesidad de tomar en cuenta de la realidad de las mujeres y de las niñas. Y en ese sentido evidenciamos que la ciudad, al no ser neutra, está perpetuando y está expresando relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en esos barrios, en esas comunidades. No reconoce que las mujeres y los hombres tenemos necesidades y rutinas diferenciadas, ¿no? Cuando se trata de la manera en que accedemos a la ciudad, como traslada muy bien Araceli, los roles y responsabilidades de género que se atribuyen a los hombres y a las mujeres muy diferenciadas, en cómo a las mujeres se les asigna un rol reproductivo que se centra en las esferas del espacio doméstico, el espacio privado, y en ese sentido cómo a los hombres se les da un espacio mayor en los espacios públicos, y esto no está considerado por parte de las reflexiones que tenemos cuando se diseñan los planes de urbanismo y obviamente pues, la concepción de lo que significa el espacio urbano. Y esto tiene enormes repercusiones para las mujeres y para las jóvenes, ¿no?, en el acceso que ellas puedan tener al empleo, a la educación, a su libertad de libre movimiento dentro de una ciudad que debe ser segura, ahora lo veremos un poco más adelante, su acceso a los servicios y en ese sentido su espacio, ¿no?, y su escucha de su participación activa, ¿no?, como ciudadanas dentro del espacio urbano. En ese sentido, pensamos que la construcción y perpetuación de los roles de género es una cuestión social y cultural que también incluye el urbano, ¿no? La planificación y el diseño urbano modelan ese entorno, disculpar mi perro de lejos, el entorno que nos rodea, y ese entorno a la vez conformará el modo en que vivimos, trabajamos, jugamos, nos movemos y descansamos. Y estos modelos de ciudad tradicionales a los cuales bueno, pues estamos confrontados, definitivamente fundados en esos sesgos de género, ¿no?, poniendo de manifiesto que hay espacios específicamente pensados para las mujeres, espacios específicamente pensados para los hombres, va a seguir perpetuando una distribución desigual, ¿no?, del poder, de las relaciones entre hombres y mujeres, y pone a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad frente al espacio en el que habita. En ese sentido, me gustaría un poco que atravesáramos esas necesidades específicas de las mujeres y de las niñas, adolescentes en estos entornos urbanos. Hay un manual de inclusión de género y planificación y diseño urbano que elaboró el World Bank, que también les recomiendo que pueden acceder para revisarlo, y que también habla de estos niveles de análisis en el marco de los espacios urbanos. Por un lado, las necesidades que deberíamos pensar que tienen las mujeres y las niñas en el acceso a los servicios, cómo las mujeres y las niñas necesitan acceder a los servicios, especialmente servicios de atención de derechos sexuales reproductivos, de salud materna, cómo garantizar que la proximidad y el funcionamiento de esos servicios, sobre todo a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, ¿no?, que no siempre es algo que podemos evidenciar en cada uno de los espacios donde habitan las mujeres y las niñas,
cómo se diseñan y se definen y se piensan esos espacios públicos donde se mueven las mujeres y las niñas, donde se encuentran. Es que existen espacios públicos donde pueden encontrarse, tejer tejidos, ¿no? Entre ellas, encontrarse sistemas de sororidad que no presenten limitaciones ni barreras, ¿no? En ese sentido, esto está estrechamente vinculado con la movilidad. Evidenciamos en nuestras ciudades que moverse por las ciudades de forma segura, fácil y asequible es un desafío. El primero, que no existen siempre transportes ¿no? que lleguen a todas estas poblaciones, que garantice que las mujeres pueden moverse dentro de la ciudad. Y en ese sentido sabemos, lo hablaba Araceli, que ese rol reproductivo que asigna las responsabilidades de cuidado a las mujeres dentro de esas ciudades, y con frecuencia vemos a las mujeres cargando a los niños, a las niñas, ocupándose de una persona mayor. Esto, si la movilidad no está pensada, ¿no? Si los transportes no están pensados para que las mujeres puedan acceder a esos transportes, teniendo en cuenta de que ellas están siendo responsables de ese cuidado, pues delimita, ¿no? Y aísla a las mujeres de la posibilidad, ¿no? De movilizarse dentro de la ciudad, y las aísla aún más en los barrios en donde se encuentran. Además de esto, en los contextos donde las mujeres viven la violencia, pues es muy difícil para ellas poder acceder, ¿no? a poner una denuncia, en las situaciones que tienen que acceder a los servicios de salud, en situación, por ejemplo, de un parto, ¿no? Como las mujeres tampoco tienen acceso a una fácil movilidad para poder atenderse en los centros hospitalarios. Y en ese sentido, pues obviamente, como planteaba, una vida libre de violencia para las mujeres, ciudades seguras, que no policiales, sino seguras, que garanticen que los espacios están bien iluminados, que las calles realmente están abiertas, que hay toda una dimensión del urbanismo que no pone en peligro a las mujeres y a las niñas, es fundamental. Y esto no solamente en los espacios públicos, sino también en los espacios privados. Estos asentamientos, con frecuencia, como ustedes saben, generan viviendas muy precarias, en donde el espacio privado se convierte, con suerte, en una sola habitación donde conviven las mujeres, y con frecuencia con los hombres que pueden ser los que están violentándolas. Entonces, no hay realmente condiciones de seguridad incluso dentro de los espacios privados. En ese sentido, otro elemento fundamental, otra categoría de análisis que debemos tener en cuenta, y que también hace alusión este manual, ¿no? Para la planificación y diseño urbano, es todo lo que significa el acceso a la salud, ¿no? Cómo las mujeres tienen muchos desafíos para cuidarse de sí mismas. Ellas son responsables de cuidar a las familias, son responsables de solucionar esos problemas en estos contextos hostiles urbanos, pero con desafíos, ¿no? Tienen la posibilidad de tener un estilo de vida activo, sin riesgos, que pueda acceder también a sistemas de agua potable, ¿no? Que puedan permitir su higiene, también en la situación de la menstruación. Y con frecuencia, pues esos planes de diseño urbano pues no toman en cuenta también estos elementos. Adicionalmente a que sabemos, bueno, pues que hay una precarización, que hay una pobreza, que hay una desigualdad en todas las ciudades en las que vivimos en América Latina, pero si adicionalmente a esto no hay un compromiso político para repensar y escuchar cuáles son las necesidades específicas de mujeres y niñas en estos entornos, pues la vulneración es aún mayor. Otro elemento fundamental es la resiliencia climática, cómo prepararse, cómo responder y hacer frente a estos efectos inmediatos y a largo plazo de un desastre, ¿no? Que puede ocurrir dentro de una ciudad, y cómo las mujeres pues, tienen la posibilidad, ¿no? De estar fortalecidas sus capacidades, de ser escuchadas y de tener un rol de liderazgo en este contexto, ¿no? Sabemos que muchos de los desastres que pueden ocurrir en las ciudades también son consecuencia de la pobreza, de la feminización de la pobreza, que pone también a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, y que obviamente pues, las expone a ser las mayores afectadas de esta situación en caso de desastre. Por último, otro elemento que es fundamental es el acceso, ¿no? Y el control del territorio, de la tierra, ¿no? Y esa seguridad que podemos garantizar a las mujeres de tendencia de ese espacio, de esa casa, de esa tierra,
de esa vivienda y ser propietarias para poder realmente tomar decisiones, trabajar y generar riqueza dentro de esos lugares, esos entornos hostiles urbanos. Y sabemos que con frecuencia pues las mujeres no tienen acceso y al control de esas viviendas, no están a su nombre, ¿no? Y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Y estos son elementos que no podemos perder de vista cuando pensamos, ¿no? Planificamos, cuando se planifica y se diseña las ciudades, ¿no? Y los contextos urbanos. Obviamente hay otras categorías que podríamos seguir enumerando, pero consideramos que estas son las fundamentales. Y en este contexto hay que decir que desde el movimiento de mujeres feministas en América Latina y en el Caribe pues ha habido toda una movilización y hay un escenario que es realmente una gran oportunidad que seguramente ustedes conocen, que es la nueva agenda urbana, que como saben se aprobó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible Habitat, que se celebró en Quito en el 2016 y que busca promover ciudades más incluyentes, ¿no? más conectadas y compactas a través de una planificación y un diseño urbano que sea más consciente, más pensado, ¿no? Y que esto se refleje también en el compromiso político y la legislación que se diseñe a través de todos nuestros gobiernos. Y definitivamente lo que está buscando es generar un vínculo y un refuerzo entre la urbanización y el desarrollo sostenible. Y en este espacio las mujeres están levantando la voz y hay realmente organizaciones que están muy activas, que quieren y que están poniendo sobre la mesa y sobre la agenda política que no podemos no involucrar a las mujeres, a las niñas adolescentes en el diseño, ¿no? de estas ciudades, y que las mujeres no son un grupo homogéneo, ¿no? con necesidades homogéneas, sino que se requiere un compromiso político para tener una amplia visión que permita, ¿no? reconocer, visibilizar los diferentes grupos de mujeres que han estado en una situación de mayor vulnerabilidad e invisibilizadas en los espacios de la ciudad. Y obviamente pues esto necesita reconocer estas mujeres que han tenido que salir por la fuerza, por los efectos del cambio climático de sus campos, de sus territorios y habitar estas ciudades de forma hostil, sin la posibilidad tampoco de acceder a ninguna forma de subsistencia, incluso no pueden trabajar la tierra, ¿no? como mujeres campesinas o rurales, que también tenemos que reconocer las mujeres que se desplazan también interiormente dentro de los países, no solamente transfronterizas, las mujeres de los pueblos indígenas, ¿no? que se ven también forzadas a llegar a las ciudades también para trabajar como empleadas domésticas y que las pone también en una situación de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues reconocer y recomendar que hay una necesidad urgente, y vuelvo un poco a lo que planteé, las recomendaciones que planteaba mi compañera Araceli, de generar espacios para que las mujeres hagan recomendaciones, piensen en las ciudades, estén involucradas en los diseños y en los planes de urbanísticos, que se garantice que haya la toma real y efectiva de esas recomendaciones que vienen por parte de las mujeres. Y para concluir, que definitivamente su acción sea reconocida también a nivel de las esferas de gobierno, no solamente desde lo local, sino desde lo local hasta lo nacional. Seguiremos en el diálogo más adelante, ¿no? con algunas preguntas generadoras y obviamente estaré abierta a cualquier pregunta que pueda generarse en el chat. Muchísimas gracias. Esto es lo que hemos podido, ¿no? movilizar en este tiempo que se me ha dado para la palabra, pero evidentemente pues podríamos seguir durante horas profundizando un poquito más en cada una de los elementos que he traído para el análisis. Gracias. Muchísimas gracias, Emma. Ahora le damos el control a Leila para que ella dé un poquito la experiencia de City Adapt en estos temas. Muchas gracias, Ofelí, y también a las panelistas por su extraordinaria presentación. De mi parte, queremos hacer en una forma muy breve
explicar o mostrar los avances que hemos realizado en el marco de CityAdapt, tanto en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en México, y aquí en San Salvador, El Salvador. Solo para darles el contexto, el objetivo del proyecto CityAdapt es incrementar la capacidad del gobierno y de las comunidades locales que habitan en ciudades de tamaño medio para adaptarse a los efectos del cambio climático a través de la integración de la adaptación basada en ecosistemas dentro de la planificación urbana. CityAdapt fue seleccionada precisamente para hacerle un análisis que fue desarrollado conjuntamente por ONU Mujeres, el PNUD y el PENUMA, ¿verdad? Para definir, ¿verdad?, cuáles son esas soluciones innovadoras en la naturaleza, su acción climática y la igualdad de género. Eso está contemplado en un estudio que fue desarrollado en el 2019 y presentado este año, en el 2020, de las palabras a la acción, en el que nosotros, junto con otros 6 proyectos financiados por el GEF y por el Green Climate Fund, fuimos evaluados, ¿verdad? En cada caso de estudio se le evaluó el grado de cumplimiento de los requisitos de la política de género de estas agencias de fondos, ¿verdad? Las buenas prácticas, las áreas de impacto y las lecciones aprendidas y recomendaciones. A continuación, queremos comentar, ¿verdad?, parte de ese análisis al que nosotros nos fuimos valorados. El grado de cumplimiento de los requisitos de la política de género en todos los 7 valoraciones que dicho estudio estableció, quedamos en un nivel de implementación. El proyecto brinda igualdad de oportunidades a los hombres y mujeres que se benefician. El análisis de género identifica y describe los impactos, riesgos y oportunidades diferenciados por género. Identifica y describe diferencias de género. Incluye indicadores de género sensibles y metas desagregadas por sexo. Brinda igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en la participación y toma de decisiones. Informó el presupuesto y los recursos humanos, y el proyecto incluye medidas de género responsivas en su plan de acción de género. ¿Cómo se integró el género en el proyecto? Buenas prácticas. Este es un primer apartado que queremos ahora mostrar. La transversalización del enfoque de género. Aquí queremos, por ejemplo, en Jalapa, en el análisis de vulnerabilidad, ellos tomaron mucho en cuenta la información disponible en el censo del 2010 de México. De 16 indicadores, seleccionaron 5 sensibles a género, con el cual llegaron a delimitar ya una información que les sirvió precisamente para la sensibilidad socioeconómica. Esos 5 indicadores, si bien es cierto, el censo no es un instrumento de recolección de información con perspectiva de género, sí les dio luces precisamente para desarrollar este análisis. Al final llegaron a una vulnerabilidad socioambiental que incluye la perspectiva de género. Para el caso de El Salvador, la información disponible era la del censo de 2007, no incluía una unidad geográfica mínima, ¿verdad? Como para el caso de México, que ellos trabajan con áreas pequeñas que le denominan área geoestadística básica. Nosotros en El Salvador, la unidad estadística es el municipio, entonces no podíamos, para la microcuenca del Arenal Montserrat, no contábamos con esa información, y para solventar los vacíos de información, que como bien lo mencionaba una de las expositoras, la información es clave, ¿verdad?, en el desarrollo de estos proyectos, desarrollamos una metodología que identifica los motores climáticos y sociales, caracteriza los medios de vida, servicios ecosistémicos
y establece acciones de adaptación al cambio climático, segregados por sexo y bajo enfoque de género. Hicimos un piloto en una colonia urbana y justo eso fue lo que nosotros reflejamos posteriormente en el análisis de vulnerabilidad. Otra buena práctica que nosotros desarrollamos en el proyecto fueron los planes de acción de género. Estos planes incluyen el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos en la adaptación basada en ecosistemas, con sensibilidad de género, la implementación de intervenciones piloto y el desarrollo de análisis de vulnerabilidad sensibles al género. Y sobre todo la incorporación del enfoque en guías técnicas de adaptación basada en ecosistemas y herramientas educativas. Es decir, en todo, no solo en la participación, no solo en el levantamiento de información, sino que hasta aún en los instrumentos que el mismo proyecto ha desarrollado. Lo que se pretende es que mediante la incorporación de esta perspectiva en la fase de implementación, se busca aumentar la capacidad de resiliencia de la población en condiciones de marginación y garantizar la representación de estos grupos en las decisiones y acciones. Este es un cuadro desarrollado en México para precisamente valorar la percepción de riesgo. Este fue otro de los análisis que se hizo bajo el piloto en la comunidad urbana, donde se trabajó con grupos focales, no solo de mujeres, sino que también de jóvenes. Y cada quien no solo valoró el tema de los servicios ecosistémicos, sino que también los motores climáticos y cuáles podrían ser las medidas de adaptación que se podían sugerir. Este es un tema que recién estamos nosotros en el proyecto lanzando, las herramientas educativas, donde no solo está el héroe, ¿verdad?, sino que también está la heroína. Ese era en San Salvador y este es en el tema de Jalapa, ¿verdad?, donde existe pues de igual forma una herramienta educativa con igual participación de hombres y mujeres. Luego tenemos en buenas prácticas también el empoderamiento social y económico. Aquí estamos hablando de la participación directa en las actividades del proyecto, en la toma de decisiones. Tenemos como ejemplo el desarrollo de estrategias para compartir beneficios y modelo de negocios que están proporcionando alternativas a medios de vida en comunidades locales, fomentando el manejo sustentable de los recursos naturales en el marco de una estrategia de adaptación al cambio climático. Este es un ejemplo, las fotografías de un modelo económico de hongos comestibles que se está desarrollando en Jalapa. Otras iniciativas también de canastas campesinas, de cultivo de café, precisamente en Jalapa. Y estas pues vienen también a ser, en el caso de San Salvador, la participación de la mujer no solo, como repito, decía una de las panelistas, en las actividades del proyecto, sino que también en las decisiones, en las capacitaciones técnicas o en todas las actividades precisamente del proyecto mismo. Las áreas de impacto relacionadas con la igualdad de género, pues nuestras actividades tienen que ver con los resultados del proyecto que estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Los resultados también contribuyen a los mandatos de géneros incluidos en los acuerdos multilaterales medioambientales y contribuyen al diseño o implementación de políticas o estrategias ambientales locales o nacionales que integran un enfoque de género. ¿Cuáles son los ODS a los que nosotros le estamos apostando? Pues al 5, al 11, al 13 y al 15. De las lecciones aprendidas, ya para ir concluyendo, los principales beneficios que nosotros valoramos en el marco de nuestro proyecto es aumentar la resiliencia al cambio climático de las mujeres mediante la incorporación de intervenciones de adaptación basada en ecosistemas, y particularmente estamos contribuyendo a la generación de información de género relevante
que complementa la información socioeconómica general y se ha logrado guiar la definición de análisis de vulnerabilidad al cambio climático, incluyendo criterios de género. Eso para nosotros pues es un logro, ¿verdad? Que fue precisamente establecido en ese estudio y que nosotros estamos desarrollando ya como herramientas para poder replicar o brindarlas como un escalonamiento tanto en México como en El Salvador. Para los que están interesados, aquí les dejo el enlace en donde es que se encuentra el documento completo con los 7 casos de estudio y esta es mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leila. Retomo ahora yo el panel y propongo que Isabel haga las preguntas que habíamos preparado para las panelistas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a los panelistas, Ofeli y a Leila. Diseñamos 2 preguntas porque ya no hay mucho tiempo en el grupo de CityAdapt, entonces quisiéramos empezar con Araceli, que nos digas en tu opinión y experiencia qué tipo de cobeneficios promueven las soluciones basadas en la naturaleza que permitan promover la igualdad de género dentro de la acción climática. Muchas gracias. Bueno, empiezo diciendo que les felicito a las 2 expositoras, me parecieron unas presentaciones muy interesantes y que nos han dado información muy relevante para esta discusión. Les agradezco por su presentación. En cuanto a la pregunta, las oportunidades son muchas, ¿no? Las posibilidades de tener beneficios, co-beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza son muchas y variadas. Podemos tener beneficios ambientales, sociales, económicos, mediante estas intervenciones que son locales, que están adaptadas al contexto, a la realidad, basado en lo que se tiene a mano, digamos, por decirlo así, ¿no? Integrar la igualdad de género permite desarrollar acciones focalizadas en los intereses, en las necesidades, tanto de hombres como mujeres, de jóvenes, de personas adultas. También da espacios a la innovación, al involucramiento cercano, tienes menos costos, mayores beneficios tangibles, son más duraderos. Lógicamente, dentro de la acción climática actual, son acciones que necesitan mucha urgencia, ¿no? Lamentablemente. Y donde se debe cuestionar aspectos establecidos. Pues normalmente necesitamos estos cambios rápidos, ¿no? Beneficios que puedan tener que ver con los temas económicos, mayor participación económica para fortalecer las medidas de adaptación de los medios de vida, por ejemplo, participación en procesos específicos. Bueno, hablamos bastante sobre la reducción de la vulnerabilidad ambiental en términos de los beneficios ambientales, ¿no? Hablamos eso en mi presentación. Y lógicamente los beneficios sociales tienen que ver mucho para mejorar las condiciones de actividades domésticas vinculadas a la crianza, por ejemplo, a la alimentación. Pueden compartirse con acciones específicas que se estén realizando en el contexto y a su vez promover actividades económicas vinculadas. Me parece que hay muchas oportunidades. No sé si contesto la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Araceli. Ahora, con Emma, bueno, un poquito de introducción a esta pregunta. Sabemos que los que trabajamos en estos temas, hay lineamientos a nivel internacional que se plasman muchas veces en planes nacionales. Y por el otro lado existen iniciativas locales muy puntuales, pero hay poca integración coordinada a nivel de políticas municipales del tema de género y cambio climático o soluciones basadas en naturaleza. Y tú ya lo empezaste a mencionar el asunto. Quisiéramos ver si nos puedes decir cómo piensas tú que se pudiera integrar el tema de género, pero a nivel de políticas municipales. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, para mí, desde
la primera idea que me trae a la cabeza es que para que realmente haya una inclusión, integración del enfoque de género en las políticas públicas, tiene que haber un compromiso político y eso es la base. Y esto, la igualdad de género desafía, ¿no?, esas normas sociales que siguen perpetuando que las mujeres se encuentren en una condición y una posición de desigualdad frente a los hombres. Entonces, ese es el primer paso. Si no hay compromiso político porque era una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, va a ser muy complicado. Y en ese sentido saben que para elaborar una política pública, pues sobre un problema específico, claro, delimitado, la acción tiene que garantizar que haya un diagnóstico adecuado, esto lo decía ya mi compañera, sobre la situación, las necesidades específicas que tienen las mujeres en el contexto donde se va a implementar esa política. Y en ese sentido hay que evidenciar cuál es la posición de las mujeres en la sociedad, qué condición tienen, qué acceso a los recursos tienen, qué control de los recursos tienen, qué participación real y efectiva tienen estas mujeres en esos contextos. Y con toda esta información vamos a poder, ¿no?, tener evidencia, información que nos va a permitir diseñar una buena política. Si esto no se hace, significará solamente que habrá una acción gubernamental, pero que realmente no vamos a trabajar una política pública. Y en ese sentido, el primer paso es fundamental y parece muy básico, pero es clave que las voces de las mujeres sean tomadas en cuenta. En los barrios, en los municipios, siempre hay organizaciones de mujeres que están organizadas, ¿no?, que trabajan por solucionar los problemas en los contextos urbanos. Bueno, a esas mujeres hay que escucharlas para tomar información sobre cuáles son las problemáticas, porque en gran medida están ausentes en esas discusiones desde lo local hasta lo nacional. Y además de esas mujeres que se organizan en los contextos comunitarios, municipales, en los barrios, también es importante incluir, más que incluir, reconocer y dar espacio a las mujeres que están en la política, las representantes políticas locales y además acompañarlas en fortalecer su participación social y política. Eso es muy fundamental. Las mujeres deben ser reconocidas no porque sean las más vulnerables, sino porque tienen diferentes perspectivas y experiencias con las que pueden contribuir a la elaboración de una política pública. Esto es el número uno, que es básico y fundamental. El otro elemento que es clave y que sabemos que es un gran desafío, y lo ha planteado mi compañera, son la generación de datos estadísticos. Necesitamos, aunque ya hay grandes avances, hay que reconocerlo, pero necesitamos seguir insistiendo en introducir criterios de género en la recolección y procesamiento de los datos de género y de edad, y que esa producción estadística que se genera en las alcaldías, que ésta tenga la garantía de criterios de género. Y en ese sentido, pues nos va a poder acompañar en la producción de conocimiento, ¿no?, para, obviamente, la elaboración de una política pública, porque vamos a tener información clave. Otro elemento fundamental es que además esos criterios de género no solamente se queden en la elaboración de la política pública, sino también en los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de estas políticas, ¿no? Y a su vez, pues que se garantice, ¿no?, que se está cumpliendo. Y cuando estas planificaciones estratégicas y luego después las operativas no incorporan desde su diseño los criterios de análisis que hemos conversado, ¿no?, que nos ayudan a recoger información sobre las necesidades específicas de las mujeres, va a ser muy difícil después incorporar ese enfoque de género, ¿no?, de manera transversal, porque se va a quedar como parches, ¿no?, a lo largo del camino. Y esto es muy importante. Adicional, sé que no tenemos mucho tiempo, también me parece fundamental que hay que fortalecer las capacidades de los equipos municipales, ¿no?, sobre igualdad de género, sobre masculinidades positivas, sobre un poco lo que planteaba Araceli en su presentación, porque eso va a garantizar también, ¿no?, el apropiamiento de esas políticas públicas y garantizar que se implementan dentro de las gestiones y administración de los municipios. Estas son algunas de las recomendaciones, podríamos seguir. Pero bueno, espero que sirvan un poquito para despertar, ¿no?, este análisis y diálogo. Gracias. Muchas gracias, Emma. Bueno, tenemos preguntas de público. Vamos a plantear por lo pronto una, porque ya no nos va a dar tiempo seguramente para más. Es de Carolina Quiroz, yo creo que para Emma, y bueno, si Araceli quiere completar, dice: hola, buen día. ¿De qué manera proyectos ambientales podrían contribuir para lograr que temas esenciales como protección de derechos humanos
puedan ser promovidos, sobre todo en países en donde el tema de feminicidios va en aumento, sobre todo en asentamientos irregulares dentro de las ciudades, ¿qué herramientas podrían utilizarse? Emma, y no sé si Araceli después quisiera completar. Muchas gracias, Carolina, por esta pregunta que es muy compleja y que desde mi perspectiva toma diferentes elementos. Desde luego, los programas medioambientales, como decíamos y hemos reiterado, no pueden perder de vista que hay una mitad de la población que no siempre es consultada para el diseño de esos programas. Sabemos y leemos, escuchamos los diferentes desafíos que viven las mujeres ambientalistas también, las defensoras de derechos de la tierra y del territorio, frente a bueno, la violencia por parte de algunas empresas extractivas, ¿no? Mineras, empresas de agua, empresas eléctricas, ¿no? Que están generando un impacto también a nivel de los territorios que ellas cuidan, que ellas están cultivando y que esos territorios también sirven de alimento y de cuidado para las familias. En ese sentido, obviamente, todos estos aspectos varían según los contextos, los países, pero sabemos que está ocurriendo a lo largo de todo el continente americano y que son elementos que a través de ese diagnóstico vamos a generar esa evidencia para entender qué especificidades locales, que obviamente pueden ir acompañadas de una realidad de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes, necesitamos tomar en cuenta de cara al diseño de esos proyectos y de programas. Y obviamente no podemos perder de vista en los proyectos y programas de medio ambiente el tema de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, ¿no? Y cómo trabajamos los cambios de normas sociales con los hombres, cómo trabajamos las masculinidades positivas también en esos contextos donde trabajamos el medio ambiente, porque al final quien ocupa el territorio son las personas y son las personas las que tenemos que acompañar, ¿no? En contribuir a ese cambio de norma social, a esas formas de reconocer y de ver a las mujeres que las ponen en una situación de violencia y de hostilidad, que al final tiene un efecto también, como decíamos, en todo lo que significa el trabajo medioambiental. Así rápidamente, muy general, pero podemos hacerte llegar también por correo pues algunas información más detallada. No sé si Araceli quiere complementar. No, bueno, muy completo y en realidad muy interesante esta pregunta. Un elemento importante que mencionar, bueno, en el contexto en el que estamos viviendo, por ejemplo, nos damos cuenta que todos los programas sociales se han detenido en términos de apoyo para detener los temas de violencia, ¿no? Esto es una de las cuestiones que nos tiene que llamar la atención. Siempre cuando hay estas crisis en términos, como yo mencionaba, en desastres naturales, terremotos, en cuestiones específicas, siempre se detiene el apoyo y la precaución, digamos, de procesos que tienen que ver para proteger a las mujeres, ¿no? El contexto en el que estamos viviendo de la pandemia, hemos visto no solo la violencia en su forma más salvaje, los números de mujeres muertas en la región es asombroso. Entonces, sí cuestionar, digamos que es el momento de pensar que siempre se deja de lado estos elementos que son fundamentales para la vida y la precaución de las mujeres cuando estamos en momentos de emergencia. Entonces, tomar en cuenta eso para el diseño de estos programas. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias también a la asistencia por las preguntas y la participación. Creo que ha sido un webinar muy interesante. Infelizmente tenemos que pararlo acá por una cuestión de tiempo, pero creo que ha sido muy enriquecedor y si desean seguir esta conversación, este diálogo, lo podemos hacer en el sitio web que están viendo acá del proyecto y contactando a las panelistas. Ya tuvieron sus correos durante la presentación. Así que muchas gracias de nuevo a Araceli y Emma por la participación, muchas gracias a Leila por compartir el ejemplo de CityAdapt y les proponemos prontito un nuevo webinar sobre otros temas de adaptación basada en ecosistemas en las ciudades, en América Latina. Muchas gracias y feliz día a todos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.